hay un diagnóstico y hay un estudio que muestra que son muy pocas las personas que se van a terminar pensionando en el país. Y por eso vamos a abordar con el doctor Jorge Mario Campillo Orozco este asunto. Él es el director de parafiscales de la Unidad de Pensiones y parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales en Colombia. Pues, doctor Jorge Mario Campillo, le saluda a Colmundo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decirle al doctor Jorge Mario que él es abogado, egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín, en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También es especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con estudios en el programa Advanced Management, programa del Instituto de Empresas de Madrid. Se ha desempeñado también como secretario general del Instituto Metropolitano de Valorización de la Ciudad de Medellín y como director de Empleo y Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Actualmente es el director de parafiscales de la Unidad de Pensiones y Parafiscales. Doctor Jorge Mario, de cada 10 ciudadanos, tal como están actualmente, ¿cuántos sí se van a pensionar en Colombia o no? Le voy a dar una cifra concreta. Colombia debe tener hoy en día cerca de 7 millones de pensionados sin contar regímenes especiales, es decir, sin contar lo que es... ¿Ya pensionados 7 millones? Debería tener hoy. Y no solamente llegamos a 1.300.000. 1.200.000 pensionados por pensiones, que es la entidad de régimen de prima media que maneja el gobierno. ¿Cuántos? 1.200.000. Y hoy Colpensiones. Sí, Colpensiones cerca de 100.000 apenas en las administradoras, que son los fondos privados. ¿Qué pasa? ¿Entonces fracasaron los fondos privados? No, es que los fondos privados son nuevos en Colombia, entonces apenas están sacando sus primeros pensionados. Hay una avalancha grande que espera que empecemos a sacar pensionados en Colombia, pero lo que queremos mostrarles es que hay una diferencia muy grande en la población colombiana que no se pensiona, por muchas razones. Una de ellas indudablemente es que no hay un gran conocimiento sobre los beneficios que una persona cuando está aportando al sistema puede tener. Y nosotros trabajamos en esta unidad orientando al ciudadano en ese sentido. Cuando una persona independiente o bien sea un empleado está aportando a su empleador por él o el independiente está aportando la pensión, siempre va a estar amparado ante una enfermedad de origen común, una invalidez o un accidente también de origen común, inclusive la muerte. Entonces su familia va a quedar con esa pensión que es mínima, de un salario mínimo, o dependiendo cuál sea la base de cotización. ¿Qué pasa con los colombianos? Los colombianos, para uno pensionarse en el régimen de prima media, que es hoy en día Colpensiones, pues deben aportar 1.300 semanas al sistema. Y tiene un requisito de edad que son 62 años si son hombres o 57 mujeres. Esas 1.300 semanas son 25 años más o menos, 25.5 años. Un colombiano en promedio empieza a estudiar y termina a los 19, 20 años universidad. Puede empezar su vida laboral después de sus especializaciones o posgrados si tiene una tecnología o cualquier colombiano en común, empieza más o menos una edad laboral de 22 años. Y si cotizara 2.300 semanas, pues a los 47 años ya tenía el primer requisito si fuera juicioso. Pero ellos lo ven muy lejos. Nosotros los colombianos tenemos esa mentalidad. Creemos que de pronto algo va a suplir la pensión. Que nunca vamos a llegar. Y cuando usted menos piensa, pues imagínese, llegó. Y el problema es que cuando usted llega sin haber cotizado el sistema, no solamente va a estar desprotegido, sino que además va a ser una carga para su familia si usted no tiene cómo sostenerse. No, pero esta cifra que usted me da así es aterradora. Casi que solo el 15% de los colombianos del total que debería estar pensionado está pensionado hoy en Colombia. Eso, pues así yo, claro, abuelo de pájaro, sin que usted me haya confirmado que esto más o menos, el 1.300.000 de 7 millones representa el 15%. Le voy a dar otras cifras. Acuérdese que aquí pues hay otras que no se pueden ni siquiera denominar pensión, sino que son retiro o pensión de retiro, como podría decir las fuerzas militares, que es una tasa de reemplazo. Eso no estamos contando ahí. Acuérdese que esos son otro régimen especial. Estamos hablando de los colombianos común y corriente. Exacto, ¿no? Pero fíjese que eso no me da ni para 2 de cada 10 ciudadanos se pensiona hoy en Colombia. Es una realidad en Colombia. Entonces lo que crearon esta entidad, el gobierno nacional, con el esfuerzo de decirle a los colombianos esa importancia que tiene de aportar al sistema, de que ellos aseguren no solamente su futuro, sino el de sus familias. Le voy a dar otra cifra adicional. Colombia, a nivel mundial, está muy lejos en comparación con otros países.
está primero Argentina, o sea, de cada colombiano que llega a la edad de pensionarse, es decir, que si es un hombre que cumple los 62 años o una mujer que cumple 57, en edad de pensionarse, son muy poquitos, podríamos decir que 1 de 10 se pensiona. En cambio, en otros países la cifra es superior. ¿Cuál es el problema que puede uno tener de pronto en Colombia? Pues lo que pasa es que en Colombia la pensión por la Corte Constitucional dice que debe haber un mínimo vital, que es un salario mínimo, hoy en día 737.000 pesos, es decir, no hay pensiones inferiores a un salario mínimo. Eso sí pasa en otros países puede haber pensiones de $200, de $150. ¿Debería aprobarse ese cambio en la normatividad colombiana? Nosotros creemos que el gobierno nacional ha dado grandes avances en eso. ¿Cómo? Con el sistema de los BEPS. Los BEPS son un beneficio económico periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que no tenga ingresos suficientes para aportar al régimen contributivo sobre un salario mínimo puede hacer su ahorro en un beneficio pensional que se llama los BEPS, que lo maneja el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, a través de su ahorro con el gobierno nacional, le va a colocar el 20% adicional y se lo va a distribuir a usted en una tasa de reemplazo cuando usted termine ya o cumpla su edad de pensionarse. Entonces estamos dando ese salto, estamos dando ese paso, porque realmente eso ha hecho también que Colombia, los pensionados no sean tantos. Bueno, en ese orden de ideas y sobre todo lo que usted está trabajando en este momento desde la unidad de gestión pensional y para fiscales es a los independientes. ¿Por qué los independientes no cotizan o hacen el aporte que deberían de hacer? Porque hay independientes que les va muy bien. Hay independientes, incluso gente que pide en la calle monedas, que puede ganar más que uno que tenga un empleo formal y que gana el mínimo. Hay gente que gana muchísimo dinero pidiendo en la calle. Bueno, ¿qué ha encontrado esta unidad? Esta unidad ha encontrado que en Colombia hay que generar cultura de aporte al sistema. Nosotros creemos que la gente tiene mucha desorientación, no conoce cómo debe aportar, el sistema lleva a evadir muchas veces porque lo hace difícil, tú tienes que ingresar a una página electrónica, pagar los aportes a través de una planilla, que es la planilla Pila, el independiente solamente está obligado a pagar salud y pensiones, en algunos casos riesgos laborales cuando tiene o media un contrato de prestación de servicios o ejerce una actividad de tipo peligrosa como trabajar con rayos X o trabajar en altura, ahí exige riesgos laborales. Entonces el independiente al pagar eso debe ingresar a esa página electrónica y a través de un botón de pago pues poner cuál es su ingreso mensual y eso le calcula directamente cuál va a ser su base de cotización. ¿Y se puede cotizar? Entonces, diga usted que una persona independiente diga, yo me gano 500.000 pesos, ¿puede cotizarlo o tiene que cotizar sobre el mínimo? En Colombia, para estar en el régimen contributivo, se debe cotizar sobre el mínimo. ¿Cuál es? El 16% de ese salario mínimo va a pensiones, que más o menos son un promedio de 95.000 pesos mensuales, y el 12.5% va a salud. Pero cuando se hace entre trabajador y patrono. Pero en el caso del independiente, ¿qué proporción es? El problema es que el independiente, y usted toca un punto muy importante, tiene la carga él solo. Es decir, yo estoy pagando casi un 30% de mi ingreso. 100.000 pesos y le voy a dar 100.000 a la pensión, pues le está dando más porque solamente le está dando 100.000 a la pensión, pero le está dando también casi el 12.5 a la salud. A la salud. Entonces, hablando de casi 167.000, 170.000 pesos mensuales. Del mínimo. Del mínimo. Claro, es una carga que le toca a él solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues, hombre, estamos diciéndole al gobierno nacional, mire, el independiente ha venido trabajando, hace un esfuerzo grande para pagar y el gobierno nacional ha dado respuestas. ¿Qué tipo de respuestas ha dado el gobierno nacional? Creó una ley, que es la ley del plan de desarrollo que salió en el año 2015, que le dice al independiente, mire, usted no va a cotizar sobre todos los ingresos que usted tenga. Coja entonces los ingresos, saque de los costos que están relacionados con esos ingresos, es decir, si usted, por ejemplo, es odontólogo, o si usted de pronto tiene una tienda, saque los costos de eso, los que están relacionados con la actividad, los de su asistente en odontología, los de la luz, los del arrendamiento, y empiece a descontar esos costos que están relacionados con esa actividad. Y una vez usted descuenta los costos, le va a quedar un valor neto. Cuando le quede ese valor neto, entonces usted debe cotizar sobre el 40% de ese valor. ¿Qué hizo entonces el Plan Nacional de Desarrollo? Bajó la carga. Antes no lo cotizaba sobre el 40%, sino que lo ponía a cotizar más allá. Pero entonces la norma
le da esa posibilidad de que usted no tenga que cotizar ya sobre todo lo que eran sus ingresos, descontándole solamente los costos, sino que con ese neto, cójale ese 40%, está haciendo más fácil la obligación a ese independiente. Ahora, si usted me habla de una persona que se gana el mínimo, pues lógicamente, como va a cotizar sobre el mínimo, va a quedar siendo esa carga todavía muy dura para él. Por eso entonces contemplan las alternativas de los BEP. Aquellas personas que no lleguen ni siquiera al mínimo pueden cotizarlo en esos beneficios económicos periódicos mes a mes. Son personas entonces que entran a ese programa y el gobierno nacional les reconoce hasta un 20% de lo que ellos ahorraron. Y también le dicen a las personas que de pronto creen que ya no van a cumplir sus semanas de cotización, que son las 1.300 semanas en el régimen de prima medio de Colpensiones, o 1.180 en los fondos privados. Le dicen a esas personas, mire, si usted va a retirar su dinero, porque usted lo puede retirar cuando cumpla la edad, uno de los dos requisitos, 57 siendo mujer o 62 siendo hombre, si usted lo va a retirar, entonces le damos la oportunidad de que lo ingrese a los BEPS y siga ahorrando. Y cuando ya lo quiera sacar, le damos el 20% de lo que usted tenía, más lo que usted alcanzó a ahorrar. Entonces, es el 20% adicional a lo que tenía. No es que le vamos a sacar, entonces le vamos a dar. Le vamos a dar, y fuera de eso se lo distribuyen mes a mes para que usted no se lo gaste todo. ¿Cuántas personas hasta el momento se han beneficiado con esto de los beneficios económicos periódicos, los famosos BEP? Pues el gobierno nacional tiene un programa que está tratando de que haya por lo menos 1.500.000 personas de beneficiados. Ellos ya superaron los 350.000. Es un programa que maneja el Ministerio de Trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos desde esta unidad? Nosotros tenemos una función legal y es vigilar y controlar que personas que sí tengan ingresos no se vayan para ese programa de las BEPS, porque quien tiene ingresos superiores a ese salario mínimo no puede estar ahí. Entonces nosotros vamos a vigilar de que si las personas tienen suficientes ingresos deben estar en el régimen contributivo, aportar, porque si yo aporto, pues lógicamente voy a ayudar a que las personas que no tienen con qué reciban esa salud. Hay un régimen de solidaridad ahí. Yo tengo, y lo que yo aporto se distribuye para que otras personas puedan recibir la salud. Entonces nosotros vigilamos que esas personas que tengan esa capacidad de pago no vayan a ese programa, sino que los que estén ahí pues tengan ingresos inferiores a eso. El gobierno nacional ha puesto un tope al año como de que personas que tengan ingresos cercanos a los 900.000 PEP pueden estar en los BEPS al año. Entonces, nosotros controlamos cuáles son los ingresos de esa persona, tenemos una base de información muy amplia, cruzamos la información de las personas con la cédula, cuáles fueron sus ingresos, con las cuentas financieras, miramos su patrimonio, qué vehículos tiene, dónde vive, y entonces le decimos, usted no puede estar en los BEPS, usted tiene capacidad de pago, usted debe estar en el régimen contributivo. ¿Y han encontrado mucha gente que se la pasa de lista? Claro. Ese es uno de los grandes valores agregados que esta unidad le ha hecho al país. Nosotros trabajamos de la mano con Planeación Nacional, le damos a Planeación Nacional y le decimos, mire, estas personas en esos municipios tienen hasta 10 salarios mínimos de ingreso o quizá más cuando cruzamos la información, no pueden estar en el régimen subsidiado nivel 1 y 2, lo deben sacar inmediatamente de obtener esos beneficios y ellos deben pasar inmediatamente al régimen contributivo y lo suspendemos los beneficios que vienen teniendo con el régimen subsidiado cuando encontramos que tienen capacidad de pago. Y a eso entonces el gobierno nacional ha dado respuesta en ese sentido. También encontramos entonces que hay personas que su cónyuge o sus hijos tienen ingresos altos y los tienen como beneficiarios de ellos en materia de salud y tampoco pagan pensiones. Entonces les decimos, mire, los estamos orientando no para castigarlo hacia atrás, sino que le mandamos una comunicación diciéndole que la unidad ha detectado a través de sus diferentes cruces de información que su beneficiario, que es un cónyuge, un hijo o un padre, tiene capacidad de pago, que no puede seguir en esa condición de beneficiario, que lo retire y lo meta al régimen contributivo, y le decimos también a la persona que no puede seguir siendo beneficiario. So pena de que nosotros lo saquemos inmediatamente de ese régimen beneficiario y lo pasemos al régimen contributivo. Entonces la persona... O sea, si no lo hace voluntariamente... Claro. Y si no lo... Él puede verse inmerso en un proceso donde le cobremos los años anteriores que ha dejado de pagar. Entonces ahí la obligación se le hace mucho más gravosa, porque no solamente va a tener que pagar lo que dejó de pagar, sino unas sanciones que contempla la ley por no haber pagado, más los intereses de cada uno de esos meses que no pagó, y entonces tratamos de que la persona no caiga en eso que lo va a hacer hasta 4 veces más gravosa la situación. Entonces los orientamos día a día. ¿Qué hace esta unidad entonces por orientar al ciudadano? Damos capacitaciones en todo el país. Ellos se pueden inscribir a través de nuestra página web en cualquier lugar de Colombia y decir, miren, nosotros necesitamos una capacitación con esta unidad, con la UGPP,
queremos saber cómo se aporta al sistema de la protección social, queremos saber si lo venimos haciendo mal. Nosotros los orientamos totalmente gratis. Vamos, los orientamos, tenemos un equipo de personas profesionales que le aclaran esas inquietudes, las dudas. Y entonces todos los días con esas gestiones que estamos haciendo, el colombiano, que es un ciudadano común y corriente que tiene ingresos, aprende y genera cultura de pago, y ya son muchas los colombianos que han entrado al régimen de pensiones que estaban por fuera, que han entrado al régimen de salud que estaban gozando de otros beneficios en régimen subsidiados o beneficiario. Entonces ayudamos en todo eso. Doctor Jorge Mario, yo tengo una pregunta, y es que a raíz de esas situaciones que usted dice que es una de las funciones que tiene esta unidad de gestión pensional para fiscales, la famosa UGPP, es que hay muchas personas que, como usted dice, ganan hasta 10 salarios mínimos, tienen buenos ingresos y aparecen como beneficiarios del SISBEN. Ese cruce de información con una persona que gana 10 millones de pesos logra ser beneficiario del SISBEN, ¿cómo hacen? Bueno, aquí hay que mirar el punto de vista de dónde se origina el acceso a ese SISBEN nivel 1 y 2. Que son los que gozan de ese beneficiario de no pagar aportes. Los alcaldes de los municipios tienen a su cargo esa responsabilidad de inscribir a esas personas a través de unos programas que dirige Planeación Nacional en cada una de esas ciudades, y lo visitan a usted, miran en qué casa vive, cuáles son las condiciones, si tienen acceso muy cercano a vías de comunicación, si tienen servicios públicos adecuados. Entonces lo van calificando y lo meten ahí. O sea, que esos casos ocurren con la complicidad de funcionarios de las alcaldías municipales. Muchas veces sí, le voy a contar la verdad, porque esto hay que decirlo sin temor alguno. Sobre todo cuando hay épocas de elecciones, se incrementan y se hacen puntos y picos muy altos en las inscripciones de beneficiarios. Y eso no tiene sentido. Aquí tenemos que tener un control y sancionar a esos alcaldes o a esos funcionarios que están haciendo irresponsablemente la inscripción de esas personas. Pero es que también muchas veces ni siquiera ellos pueden darse cuenta porque son engañados. Si yo le digo a usted, porque le tengo que informar antes, que lo voy a ir a visitar a usted, usted alquila una habitación o se hacen prestar una vivienda en bajas condiciones y lejos para que usted lo visiten y le lleven su encuesta allá. Entonces lo ven a usted sin piso, lo ven a usted sin nevera, lo ven a usted sin electrodomésticos y sin comodidades. Una obra de teatro. Claro, hacen obras de teatro para engañar, para inducir al error de que inscriban también en el SISBEN. O sea, hay de las dos. Hay funcionarios que inscriben sabiendo que los van a beneficiar por conseguir y coger prebendas políticas, o también hay personas que engañan, porque en esto hay de todo y en ese país vivimos. O sea, son personas que se ganan ese dinero de manera independiente, no puede ser a través de un contrato por servicios, porque debe presentar su pago de salud y pensión, y tampoco puede ser personas que lo hacen en nómina porque la empresa los está reportando. Son personas que ganan esos dineros pero de forma independiente. Sí, señor, son personas que ganan ese dinero de forma independiente. Usted lo manifestaba ahorita. Puede ser una persona que se para en un semáforo a pedir plata. Nadie sabe cuáles son sus ingresos porque no se controla cuáles son sus ingresos diarios de plata o mensuales, pero él su fachada la mantiene diciendo que vive mal y está inscrito en un SISBEN recibiendo beneficios que son muchos. Hay programas de Familias en Acción que le aportan dinero, tiene prelación con los créditos del ICETEX, tiene prelación entonces con... Y hemos encontrado muchas personas con eso. Cuando cruzamos, inmediatamente lo suspendemos del servicio, en trabajo conjunto que ha hecho muy bien Planeación Nacional en ese sentido. ¿A cuántos han pillado? Pues nosotros hemos reportado más de 500.000, pero realmente todavía seguimos en esa labor porque eso es diario. Lo que pasa es que coger a una persona independiente en la base de información, sobre todo cuando es una persona que trata siempre de evadir los pagos, pues es más complicado. Si usted fuera formalizado, el gobierno ha tratado de tener programas de que la gente se bancarice, todo eso, para poderlos identificar. Pero si usted maneja la plata solamente todo el día en efectivo, todo eso, es muy complicado también, pero nosotros estamos preparados para llegar día a día a esas personas que están haciendo eso. Pero quizás uno de los principales obstáculos que tiene incluso el mismo gobierno es este tema del 4x1000, del impuesto bancario, porque muchos quizás no es ni siquiera por burlar este tipo de controles, sino porque además no están en capacidad o no quieren pagarle ese impuesto a los bancos. Ese es un trabajo ya muy grande que viene haciendo el ministro de Hacienda con el sector financiero. Yo creo que ellos también han aportado.
han puesto de su parte, hay algunas tarifas que se han reducido, hay entidades financieras que hoy en día no cobran nada por esas transacciones, pero igualmente creo que sí es un obstáculo grande. Nosotros no podemos desconocer esa realidad de que la gente pueda ser más identificada en ese sentido. Pero hay gente que de todas maneras le interesa siempre estar en el anonimato. Se me quedó una duda, un interrogante, y es que, por ejemplo, una persona que es independiente, que vive de vender cosas en la calle, agua o accesorios para celular, se gana 700.000 pesos, pero quiere cotizar a salud y pensión. ¿Hay alguna manera de que pueda pagar y que no tenga que desembolsillar esos 180.000 pesos que hablábamos al principio? No. La ley es clara, dice que las personas que tengan capacidad de pago deben aportar al sistema, si son independientes deben aportar a salud y pensiones, y la capacidad de pago tiene un rango que es el salario mínimo, es decir, el mismo beneficio, así como hoy están cumpliendo una obligación de pagar, pues están obteniendo los beneficios. Si esa persona viene aportando y vende agua en un semáforo o algo y le pasa alguna cosa, el gobierno le va a responder con un salario mínimo de pensión de por vida. Y si tiene cónyuge, le va a quedar a su cónyuge. Y si tiene hijos menores de 25 años que acrediten escolaridad, que están estudiando o algo, también el gobierno le va a tener que dar esa pensión a sus hijos. Entonces, imagínense el beneficio tan grande, y la persona cree que es que solamente pensionarse es llegar a una edad y no contempla los otros beneficios. Entonces, eso es un tema cultural que tenemos que tratar todos los días. Bueno, en este informe que ha presentado la unidad, pues hay que decir que según estimaciones de la unidad de gestión pensional y para fiscales, el 84% de los colombianos realiza aportes al sistema de la protección social. Sin embargo, el segmento de los independientes aún evade en un 50% sus obligaciones. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué acciones se están emprendiendo para reducir este nivel de evasión? Bueno, tenemos que ser claros y sinceros. Nosotros empezamos a medir la evasión en Colombia. Esta es una entidad muy joven que nace a partir de un plan de desarrollo del año 2007, pero realmente su funcionamiento, ya después de llevar el recurso humano a la entidad, un recurso humano capacitado y todo su funcionamiento, empieza a partir del año 2012, más o menos, 2011 a finales de ese segundo semestre. Nosotros hicimos lo primero era saber a dónde teníamos que ir y qué era lo que estaba pasando en el país, por qué la gente no estaba pagando y cuánto realmente era lo que no estaban pagando. Entonces hicimos un primer estudio y análisis de la evasión en Colombia. Evadir es lo que se deja de pagar al sistema. ¿Cómo puede una persona evadir? A partir de 3 figuras. La primera es la omisión. Omisión es, yo tengo capacidad de pago, mensualmente tengo ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, pero no me afilio al sistema. Y al no afiliarme, por lo tanto, no pago. Eso se llama omisión. La segunda es la inexactitud. Yo sí estoy afiliado, estoy pagando, pero mis ingresos son más altos y por lo tanto debo pagar más de lo que yo pago. Pero doy una cifra inferior. Y pago una cifra inferior. Se llama evasión por inexactitud. Y la tercera, la mora. Yo estoy afiliado, pago un mes, otro mes no. Algún mes sí, otro mes no. Eso se llama mora, los meses en que no pago. Entonces nosotros empezamos a medir qué era lo que los colombianos no estábamos pagando, qué era lo que dejábamos de aportar al sistema. Entonces hicimos un estudio de evasión con el conocimiento y el acompañamiento de los países expertos en el mundo. Acá estamos hablando de Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega. Vinieron funcionarios de ellos acá, trabajaron con nosotros y empezamos a buscar qué era lo que los colombianos no pagábamos. Porque realmente nosotros sabíamos cuánto pagábamos los colombianos. ¿Cómo sabíamos nosotros cuánto pagaban los colombianos? Simplemente cogíamos la planilla pila mes a mes, verificábamos cuánto pagaban por salud mes a mes los colombianos, los que pagaban, cuánto pagábamos por pensiones, cuánto pagaban por riesgos laborales, por SENA, ICBF y cajas de compensación. Pero no sabíamos cuánto no pagábamos. Entonces empezamos a hacer un gran estudio que nos determinó que en el año 2012 la evasión en solamente un año, 2012, era cerca de 16 billones de pesos entre independientes y dependientes. ¿Y qué quería decir eso? Si era cerca de 16 billones de pesos, más de 10 billones estaban en cabeza de los independientes que no cumplían. Esa evasión estaba en cabeza de los independientes. Y también había algunos empresarios que tienen esa responsabilidad de pagar por sus empleados que no estaban aportando al sistema. Cerca de 5 millones y medio, cerca de 5 billones y medio de personas no estaban pagando. ¿Listo? Entonces, nosotros empezamos a analizar qué era lo que estaba pasando. Cuando descubrimos que la evasión era tan grande, cerca del 28%, o sea, 16
billones de pesos no se pagaban al sistema. El sistema tenía que recibir en un año, no, eso es mucho dinero, 56 billones de pesos, y estaba recibiendo solamente 40 billones. Entonces, imagínense la cifra y la brecha tan grande que se estaba gestionando. Entonces, empezamos a trabajar con acciones directas para poder reducir esa evasión, metiéndonos a los barrios en donde no había facturas, donde solamente se manejaba el dinero físico, capacitando a los restaurantes que eran propensos a la evasión, donde no le pagaban bien a sus meseros, donde ellos manejaban el tema con las propinas. Nos fuimos y nos metimos también entonces a los sectores de la construcción que son propensos en evadir, a aquellas empresas temporales que también son propensas los a evadir. Talleres de mecánica. Ahí empezamos a hacer trabajos, mandamos talleres, funcionarios nuestros a orientar y todo eso. Y empezamos a capacitar la gente, empezamos entonces, cuando capacitábamos la gente, la enseñábamos y le decíamos, usted está cometiendo el error aquí, en este mes, en este periodo, usted tiene ingresos aquí, el sistema, el porcentaje que debe haber cotizado. Entonces, empezamos a trabajar con la gente, pero además hubo un gran apoyo del gobierno nacional. ¿Cuál fue el apoyo del gobierno nacional? El gobierno nacional se dio cuenta que la carga era muy grande también para los empresarios. Estaban pagando SENA y CBF también, alrededor, en uno pagaban 3 puntos, en el otro 2 puntos, también pagaban un 8.5 los empresarios, los empleadores pagaban 8.5 de salud y el empleador pagaba 4 de ese 0.5 que tenía que pagar mensualmente, y entonces le quitó esa carga a esos empresarios para hacerle más liviana esa obligación. Y entonces la gente y las empresas empezaron a organizarse más con nuestras acciones y entramos a fiscalizar empresas y a trabajar con los gremios, trabajamos con el consejo gremial, empezamos con todos los sectores, los floricultores, los bananeros, empezamos con el sector de la construcción, los vigilantes, con todos empezamos a trabajar y los llevamos a nuestra unidad y les decíamos, mire, les mostramos dónde estaban cometiendo los errores, empezamos también a hacer trabajo sobre ellos, los visitábamos, les hacíamos auditoría sobre sus libros de contabilidad y les decíamos, mire, si usted le está pagando a este trabajador por unas horas extras, eso hace parte de su salario. Y eso hace base para cotizar al sistema. No entendemos por qué usted no está cotizando sobre esas horas extras o unas bonificaciones. Y empezaron discusiones, ellos decían, no, es que yo puedo pactar con ellos esto, yo puedo pactar que esto no sea salario, por lo tanto, por pactar con ellos no hace base para cotizar. Entonces nosotros les dijimos, mire, hay una norma que reglamenta cuál es la base. Usted puede pactar con el trabajador que mucho de lo que usted le pagan sus ingresos, de todo lo que usted le paga, solamente hasta el 40% no sea salario. Si usted se pasa de ahí, de ese 40%, lo que se pase va a ser base para pagar al sistema. Los empezamos a no sabíamos que era así, empezamos a trabajar entonces con esos sectores que cometían todos esos errores y hoy en día esos empresarios están muy organizados. De esa evasión, que era de cerca de 6 billones de pesos en el año 2012, en el año 2016, que fue la última medición que se hizo de la evasión en Colombia, de los aportes al sistema de la protección social, encontramos que ellos están en 2 billones de pesos más o menos. O sea, ha mejorado más, pero los empleadores que organizaron mucho. En un 75%. Sí, los independientes venían en casi un 11%, 10 algo de billones de pesos que estaban evadiendo. Pero ellos no sabían, estaban desorientados. ¿De 10 billones a cuándo bajaron? 10 billones. En el 2012 que estaban a 10 billones, bajaron hoy en día esos independientes, bajaron a 4.8, sigue siendo muy alta. Ha mejorado un 50%. Sí, está en un 50% de la evasión de los independientes. Sigue siendo alta, pero los tenemos que orientar. Aquí pasan muchas cosas. Mire, para el independiente, cotizar al sistema de pensiones solamente era obligatorio a partir del año 2003. Entonces, mucha gente que hoy en día dice, oiga, yo no coticé antes del 2003, ¿usted por qué me pone a cotizar ahora si yo ya no me voy a pensionar? Entonces, tenemos que trabajar con él y decirle, mire, tiene 2 cosas. Lo primero es que usted siempre va a estar amparado y segundo es que a usted lo que ahorre es de su cuenta. Es una bolsita de ahorro que usted tiene y le van a devolver la plata que usted está ahorrando. Les contarán lo de la administración y lo que sea que manejen los fondos o las administradoras, pero la mayoría de la plata se la van a devolver. Si no se llegara a cotizar, pero por lo menos va a estar amparado. Y es una obligación. Luego, nosotros entonces le decimos a esos independientes, mire, usted tiene que cotizar sobre todo lo que son sus ingresos mensuales. Y ellos decían, pero nadie nos había dicho eso, estábamos mal asesorados, no conocíamos el tema. Entonces, por eso no los sancionamos hacia atrás, por eso les decimos y le mandamos una carta y le decimos a ese independiente, mire, usted no pagó bien 2014 o 2015. Tenemos la información de cuáles fueron sus ingresos. Usted debió haber cotizado al sistema. Como no cotizó al sistema, de aquí en adelante,
que yo voy a verificar sus próximos pagos porque tengo yo la planilla pila, voy a mirar si usted corrigió o no corrigió y empezó a pagar. Si no paga, usted puede verse inmerso en un proceso de sanciones y de fiscalización que nosotros le vamos a hacer. Doctor Jorge Mario, ¿y cuánta gente tiene usted para hacer todo eso, para estar detrás de cada independiente en Colombia? ¿Eso a qué hora se hace? Nosotros tenemos no solamente la cantidad de gente, crecemos, sino que tenemos los equipos tecnológicos para eso. Tenemos los medios de comunicación, los canales que nos ayudan a nosotros, tenemos también oficinas en varias ciudades de Colombia, ya abrimos Medellín, que está en el Centro Comercial Punto Clave, tenemos también en Barranquilla oficina, y pues la de acá de Bogotá. Entonces estamos creciendo y cerca de 1.000 personas hacemos esa labor. Pero además de eso es que no es el recurso humano, es que la información está digitalizada. A nosotros nos llegan todas las bases de datos a los medios electrónicos. Entonces nosotros lo único que hacemos es cruzar. Entonces yo con una cédula de ciudadanía me dice primero si la persona tiene más o no tiene más de 18 años porque la Registraduría Nacional me ha dado su base. Segundo, si ya pasó o no pasó su edad de cotización. Y entonces yo al cruzar miro dónde vive, qué carros tienen, cuáles son sus ingresos, dónde trabaja, cuánto se gasta con su tarjeta de crédito. Entonces nosotros tenemos información al detalle, vamos a esa información, mucho más al detalle que lo que tiene la DIAN, porque la DIAN va sobre todo por esas personas que tienen que declarar renta, ingresos superiores a 2.300.000 o algo así. Nosotros no, el 70% de los trabajadores en Colombia o de los independientes pueden ganar apenas un salario mínimo. Entonces nosotros vamos a que a esa persona le estén protegiendo su pago al sistema, que el empleador no abuse, no le retenga la plata y no la pague, porque eso es un delito. Entonces nosotros sí cuidamos y hemos ya, en esto, desde el año 2012 hacia acá que hemos hecho, más de 3 millones de colombianos se han visto beneficiados con las acciones nuestras, porque les mandamos comunicaciones a los empleadores, les decimos usted está pagando mal por esta persona, hágame el favor y corrija, porque los ingresos en ese mes que usted no le pagó bien fueron de esto y usted le pagó sobre esto. Entonces le vamos y le decimos. Pero también tenemos programas frente a los empleados, para que él, así como cuando usted se para frente a un cajero electrónico y retira la plata, sabe qué saldo le quedó. Cada que su empleador le pague y le entregue a usted la colilla de pago, usted sepa cuántas semanas lleva, que eso es lo más importante, y cuántas le faltan, y sobre qué base le está cotizando. Entonces le mandamos al empleado de una empresa una comunicación y le decimos, vea, su empleador el mes pasado o hace 2 meses le pagó tanto en pensiones sobre esta base y tanto en salud. Fíjese con la colilla del mes pasado. Y si de pronto no le coincide, dígale a ese empleador que usted tiene que tomarse un café con él, que quiere aclarar esta situación, que a usted le dieron información de que no le está pagando correctamente, y si el empleador no le hace caso, dígale que usted le va a presentar a unos amigos que se llaman la UGPP, y nosotros le ayudamos a corregir esa situación. ¿Esta UGPP de quién depende? Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque son aportes al sistema. ¿No a la DIAN? No. Son aportes a la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia entre los aportes parafiscales? Que los aportes parafiscales, lo que yo pague, yo tengo una retribución directa. Lo que pague en pensiones es para mi pensión. Lo que pague en salud para que me presten a mí la salud. Si yo no pago, me la suspenden. Si pago riesgos laborales, es para mis riesgos laborales. ¿Listo? Por eso se llaman aportes parafiscales. En cambio, la diferencia con los aportes que uno hace a la DIAN es que la DIAN los recibe y los distribuye entre las regiones de Colombia para que hagan obras de infraestructura o cubran las necesidades básicas de esa región. No, aquí van a mí, yo lo pago y mi reflejado a mí. Dentro de lo que son sus funciones, me llamó la atención porque usted es director de parafiscales de la unidad de pensiones y parafiscales. ¿Por qué esta unidad maneja los parafiscales? Porque el tema de los parafiscales en Colombia es un tema que deben pagar los empleadores y los independientes que tengan capacidad de ingreso. Y son recursos que no le están llegando a los sistemas. No, lo que yo recaude no le llega ni al gobierno nacional ni le llega a esta unidad. Si yo recaudo por un empleador o un independiente que no está pagando pensiones, lo que dejó de pagar va a la cuenta cuando yo se lo cobre, incluyendo los intereses de pensiones, van a la cuenta individual de él, a la bolsita de él, que le va a dar el beneficio de pensionarse algún día y sostener su familia. El tema de salud que yo recaude va al FOSIGA, para que el FOSIGA pueda prestar la salud a los colombianos. Entonces, esa plata va a la cuenta de cada persona. Entonces, nosotros por eso
En el tema de los parafiscales lo que hacemos es controlar que esos aportes se paguen de dos maneras, correctamente, o sea, sobre lo que son mis ingresos yo debo pagar una base, 16% en pensiones y 12.5% en salud cuando soy independiente. El empleador debe pagar además riesgos laborales, dependiendo del riesgo que tenga ese empleador. Debe además pagar inclusive pena, y en algunos casos la reforma tributaria pues trajo unas modificaciones que era lo que queríamos decir ahora, que el gobierno nacional también le quitó esa carga, que fue lo que dijimos, le quitó la carga de pagar CNE y CBF a los empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos. Los que ganen más de 10 tienen que pagar su empleador por el CNE y CBF, pero menos de 10 no. Siempre van a pagar caja de compensación para que ellos tengan un lugar donde recrear y llevar a su familia. Entonces, nosotros velamos para que esos aportes lleguen correctamente y oportunamente. ¿Cuándo es oportunamente? Cada mes los deben pagar al sistema. Pero dentro de los cambios de los que usted hacía referencia hace algún momento, lo de estos de los parafiscales, pues se dejó de descontar de nómina o los empresarios dejaron de pagar. Cambio que se hizo recientemente en la norma. Eso ha sido un gran acierto del ministro de Hacienda, en el sentido de que le benefició y le quitó mucha carga obligatoria a los empresarios. Pensión inmediata, la presión que diga. Sí, y entonces eso, en esa reforma tributaria, que fue esa ley 1607 del año 2012, donde él le dio esa gran oportunidad, generó empleo en el país. Y los empresarios pagaron unos mejores salarios. Eso es un reconocimiento donde nosotros vemos que los mismos empresarios han dado la respuesta muy positiva en ese tema y han venido cumpliendo otras obligaciones que no podían cumplir por cargas tan altas. Entonces es un esfuerzo del gobierno y entonces ellos lo pagan, el gobierno le da los aportes al SENA y al ICBF a través de lo que ellos vienen pagando con otros impuestos. Pero eso es una gran ventaja y un acierto del ministro. Hagamos un poco de pedagogía, doctor Jorge Mario Campillo Orozco, en cuanto a los parafiscales, para quienes llegan a nuestra audiencia en este momento. Y es que es una serie de recursos que funciona como una especie de impuestos con una destinación específica y que son aportes que hacen las empresas, incluso los mismos empleados, usted me corrige por favor, para poder financiar el funcionamiento del ICBF, para financiar el SENA y para financiar unos beneficios que reciben los empleados a través de las cajas de compensación. Claro, pero también nosotros cuando hablamos de parafiscales hablamos de un sistema integral. Ya aquí también entonces hablamos de salud y de pensiones y de riesgos laborales. Porque tiene destinación específica. Claro, nosotros contamos los 6 subsistemas y contemplamos y corregimos que las personas estén pagando correctamente los 6 subsistemas cuando lo deban pagar esos empleadores o los que deben pagar los independientes, en su mayoría son salud y pensiones. Bueno, pero ya con lo que usted nos había anunciado sobre estos esfuerzos que están haciendo para reducir el nivel de evasión, si se lograra controlar la totalidad de la evasión, no habría necesidad de hacer otra reforma pensional. Recordemos que desde la banca internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están presionando para que en Colombia se haga una reforma pensional. Eso implicaría o aumento de aportes o aumento de la edad pensional. Entonces... Pero mire, le voy a contar una cosa de lo que se está diciendo. Eso no se ha mencionado solamente aquí, eso lo han dicho personas que conocen del tema y dicen que la verdadera reforma pensional en Colombia era que las personas paguen lo que deben pagar al sistema. Si las personas pagaran aumentar lo que deben pagar al sistema, no aumentar, es que si usted paga... La nueva acción. Claro, la nueva acción. Eso da lugar a que no hubiera que haber, no tendríamos que hacer la bendita reforma pensional que todo el mundo teme a eso. Si la gente pagara correctamente y conscientemente los aportes, la salud de este país tendría que mejorar. Pero es que no podemos tener personas con capacidad de pago por fuera del sistema, gozando de beneficios, recibiendo gratis, y nosotros que pagamos, o el gobierno pagando por ellos. O gente pensionada que en este momento ni siquiera hace aportes al sistema, pero que gozan las pensiones de su señora, teniendo ellos ingresos.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, es un tema netamente cultural. Yo creo que tenemos que empezar por ir educando a las personas. Cuando nosotros iniciamos un proceso de fiscalización frente a un independiente y lo tratamos de orientar, ni siquiera hemos iniciado el proceso, sino que le damos la oportunidad de que ni siquiera se vea inmerso en ese proceso, porque para no cobrarle sanciones o algo, le enviamos una comunicación, eso se llama un tratamiento persuasivo. Y le decimos, mire, nosotros hemos detectado que usted no está pagando el sistema y tiene capacidad de pago. Tenemos toda su información, sabemos dónde vive, cuáles son sus ingresos. La persona reacciona y dice, mire, yo no voy a pagar porque sigo diciendo que no tengo con qué, y nosotros con toda su información. Y uno, es muy triste porque ellos hacen su situación más gravosa. Nosotros los tratamos de que ellos accedan a ingresar al régimen contributivo y que paguen. Y uno termina mostrándoles toda la información, dónde almuerzan, cuánto pagan, cuánto sacaron de un cajero, cuánto fue la plata financiera, los viajes que hicieron. Entonces uno termina diciendo, mire, usted tiene la oportunidad, porque esto es un proceso totalmente de defensa, pero los indicios que tiene esta unidad son muy fuertes, porque tiene su información. Entonces no haga su situación más gravosa, lo estamos invitando a que corrija hacia el futuro, no pague nada hacia el pasado, pero háganos caso, empiece a corregir hacia el futuro porque sus ingresos los tenemos. Hay misericordia, ¿eh? Claro, es que lo que nosotros decimos es que debe ir acompañado de orientación. Y eso es lo que va a generar esa cultura de pago. O sea, si a mí me orientan, me dicen, oiga, pero si yo ya soy renuente al no pago, pues lógicamente la entidad ya tiene que obrar con los medios coactivos, como son procesos de fiscalización, que le van a hacer mucho más gravosa esa situación. Hasta 4 veces lo que usted pagaba en ese momento que no pagó, va a pagar ahora. Bueno, usted es un experto en estos asuntos, hay que aprovecharlo, doctor Jorge Mario, y es sobre una queja que tiene los fondos de pensiones privados frente a Colpensiones, que se puede identificar lo que era antes el Seguro Social. Y es que este sistema, de este régimen de prima media, da subsidios y que eso hay que acabarlo, que no se puede seguir subsidiando a las personas de tantos colombianos y sobre todo de los mejor pensionados, los que alcanzan unos topes superiores a los 20 millones de pesos. ¿Usted qué piensa o qué le podemos decir a los colombianos sobre esa solicitud que hacen los fondos de pensiones frente a Colpensiones? Yo le voy a contar simplemente una cosa. Cualquier persona que conozca un poco de este tema no puede decir que un régimen sea mejor que en otro. Todos los regímenes pueden dar subsidios. Es más, si yo cumplo mis semanas de cotización o mi edad de cotización en un régimen también de ahorro individual y no he tenido la bolsita suficiente para pensionarme, a mí el régimen de ahorro individual me va a tener que poner lo que me haga falta a través de un fondo de solidaridad. Pero entonces, el fondo privado no pone más de la cuenta. El fondo privado le va a dar hasta lo que usted ahorró. Si usted ahorró 100 pesos, le da 100 pesos. Si le acabaron, no le dan más. Pero mire esta situación. Una persona responsable que le diga a uno qué le conviene más, si el fondo privado o el fondo de régimen de prima media, responsable, le tendría que estudiar su situación particular. O sea, no se pondría a generalizar, no dice uno es mejor que el otro. ¿Por qué razón? Si yo le digo a una persona, oiga, es mejor el régimen de prima media, y esa persona que le van a cotizar en esos últimos 10 años su ingreso base para pensionarse, porque tiene un promedio de los últimos 10 años, no tiene buenos ingresos, yo le estoy haciendo un mal a esa persona. ¿Me hago entender? Sí. Yo le digo a usted, mire, es mejor el régimen de prima media, pero a usted van a promover sus últimos 10 años de su historia laboral, hasta que cumpla los 62 años, usted, para llegar a las 1.300 semanas y que cumpla los 62 años, le van a cotizar los últimos 10 años. ¿Cierto? Le van a hacer un promedio. ¿No es total aportado? No. Eso depende del total aportado. Si a usted le va mejor con el total aportado, sí. Usted puede tener esas dos ventajas. Se puede, pero se tiene la historia. Porque qué tal que, perdón que lo interrumpa, qué tal que el buen momento del trabajar hayan sido los primeros 20 años y no los últimos 10. Y le favorece, le van a tomar eso. Pero igual, ¿qué le va a favorecer más? Que usted los últimos 10 años con los ingresos de hoy a hoy, no de hace 20 o 30 años, sino de hoy en día, que sean fuertes sus ingresos, le va a convenir más el régimen de prima media. Pero si usted es un trabajador que usted está aportando al sistema correctamente, cumplidamente y tiene una capacidad de ahorro, puede convenirle más el otro. O sea, entonces ninguna persona le va a decir, mire que en uno son 1.300 semanas de cotización, en el otro son 1.180. En el privado son 1.180. 1.180, 22 más años. corto. Más corto. Entonces, eso, los dos tienen sus ventajas. Aquí no podría uno radicalmente decir que un régimen es mejor que el otro.
Los dos tienen sus ventajas. Lo que pasa es que depende de la situación individual de cada persona. Por eso la Corte Constitucional ha dicho, oiga, no cojan a las personas y les metan pajaritos en el aire diciéndole que se vayan de un régimen para el otro. No, siéntense con la persona y denle una doble orientación, tanto el fondo privado como el régimen de prima medida. Siéntese, revise y estudie. Si yo le digo a una persona que se pase y esa persona no tiene 700 semanas y tiene más de 43 años, ya no le va a alcanzar. Le estoy haciendo un mal. En cambio, si puede ahorrar y hacer pensionarse con el ahorro que está haciendo, esa persona va a salir adelante. O sea, no, aquí no se trata de defender ningún régimen, sino que el régimen depende de las condiciones. Pero entonces los privados, ¿por qué están presionando para que se levanten esos, se quiten los subsidios? Pues esa es una posición respetable de ellos. Yo digo que los dos regímenes tienen ventajas y dependen de cada uno. Simplemente lo que debe analizar cada colombiano es el momento. Ellos tendrán su propia posición, Colpensiones tiene su posición también en donde defiende el porqué y la razón de existir, pero creo que eso necesita un estudio mucho más profundo que uno decir que uno es más ventajoso que el otro. Yo creo que los dos tienen sus propias ventajas, uno conoce y llevo ya bastante tiempo manejando el tema, depende de cada uno de los trabajadores que vayan a aportar. Tengo entendido, y usted por favor me corrige, hay una asesoría neutral que hay en este momento para cualquier colombiano, porque si yo voy a Colpensiones me van a decir que son mejores, si voy a los fondos de privados me van a decir nosotros somos mejores. Hay una asesoría neutral que uno sepa que no le está consultando directamente a los fondos privados o que no le está consultando directamente a Colpensiones. Sí, es que no solamente van a ser neutrales, sino que ya existe la doble asesoría. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a escuchar a uno y después tiene que escuchar al otro, pero además de eso usted puede sentarse con personas que sean expertas. Nosotros podemos orientar a las personas, no en el sentido de que a todo el mundo le vamos a hacer asesoría, sino que les decimos, oiga, lo que usted tiene que hacer es escuchar bien, mirar las semanas de cotización, hacer el ejercicio de que el régimen le conviene más, no se ponga a tomar decisiones apresuradas, porque su situación depende de las semanas que usted lleve en cotización y cuántos años le falta para pensionarse y también cuántos van a ser sus ingresos. Entonces, con seguridad ya no es igual que antes, que uno llegaba y se pasaba inmediatamente sin pensarlo y se hacía mucho daño al colombiano que tomaba esa decisión. Ahora ya es razonable, analizada y estudiada a conciencia la posición de uno pasarse de un régimen a otro. Antes de iniciar este diálogo con el doctor Jorge Mario Campillo, quien es el director de Parafiscales, de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, yo le planteé una situación que conocí de manera directa, y es que estas empresas a las que se le hacen los independientes pagan sus aportes de salud y de pensión, pues en ocasiones no son tan transparentes. Incluso se han conocido denuncias en informativos como Noticias 1, por ejemplo. Yo de manera personal conocí uno para Colmundo Radio, y es que a veces se quedan con los aportes. Va el ciudadano, deja ya su platica de la pensión y de la salud, pero resulta que no se la reportan ni a la EPS ni al fondo de pensiones. ¿Ahí qué correctivos se han asumido, se han hecho? ¿Cómo están blindando el sistema desde esta unidad de gestión pensional y parafiscales? Bueno, vea, a todos los oyentes de Colmundo, esto es muy importante. Solamente hay algunas entidades que pueden pagar aportes al sistema por terceros, o sea, por terceras personas. Y esas entidades están registradas en la página del Ministerio de Salud. Quiere decir que tienen aprobación. Listo, son muy pocas. Muy pocas entidades pueden pagar. ¿Por qué? Porque llenan requisitos, porque están controladas y están en esa página del Ministerio de Salud. Uno puede ingresar www.minsalud.gov.co y ahí busca entidad en aprobación para pagar aportes al sistema de la seguridad social. Sí, si no está en esa página. Si no está en esa página, cuando por fuera, el tema de las pirámides, le están tumbando su plata, le venden a usted lo que ellos denominan combos y le dicen no pague pensión, pero sí pague compensación, pague ARL. Eso tiene grandes problemas. Y es que a usted le dicen, mire, si usted paga esto, va a salir menos cuantioso, pero en la realidad la dificultad es muy grande. Por lo general esas entidades toman su dinero y se pierden. O van tomando su dinero y cuando usted necesite una cirugía o algo, el sistema de salud no se la va a brindar porque usted está pagando correctamente. Cuando uno paga salud, debe pagar sobre esa misma base pensiones, a no ser de que ya sea un pensionado y no tenga que pagar pensiones, o que tenga otros regímenes de excepción. Entonces uno tiene que tener cuidado donde deposita su dinero. ¿Y nosotros qué hacemos y qué hicimos con respecto a eso? Venimos trabajando con más entidades del Estado porque una de las funciones que tiene esta entidad es articular
con todas las entidades que tienen que ver con esto, administradoras del sistema de salud, administradoras en pensiones, CEN, HBF, cajas de compensación, ministerios de salud, de protección, Ministerio de Hacienda. Nos sentamos con todos esos actores del sistema y empezamos a decir, aquí hay que sancionar a esta gente. Trajimos una sanción en la última reforma tributaria, que salió el 26 de diciembre, la ley 1819, y cogimos y le dijimos, mire, nosotros ni siquiera vamos a preguntar si usted es ilegal. Si yo veo en el sistema PILA que usted está pagando por un tercero y usted ni siquiera tiene en este momento la autorización del Ministerio de Salud para pagar por ese tercero, yo inmediatamente le abro un proceso sancionatorio que puede ser hasta de 15.000 VTs. Hoy en día son casi 500 millones de pesos. Entonces nosotros estamos haciendo algo para poder empezar a acabar. Yo no tengo ni siquiera que preguntar nada, simplemente ingreso a la página del ministerio, le veo que a veces no tienen ni computador para entrar a una página. Claro, y además lo hacen. ¿Sabe dónde pasa mucho eso en ese sector? Mucho en el sector de los vigilantes de los edificios, mucho en el sector de los meseros, que les exigen la planilla, los taxistas. El taxista llega y coge un carro y le liquida al dueño del carro el diario, y el dueño del carro le dice, para yo evitarme problemas, muéstrame una planilla. Sí. Entonces van y la buscan en cualquier parte. Entonces vamos contra eso. Entonces ahora trajimos esa sanción, y esa sanción nos va a dar la oportunidad de ponerle cerrar esa brecha. Entonces estamos trabajando, pero ¿saben además qué hace esta unidad? Esta unidad, que están pagando por un tercero, una agremiadora ilegal, que aparece ahí con el NIC, que está pagando, y nosotros vemos que no está, y sabemos que es una agremiadora porque eso tiene una chorrera de personas que pagan por ella, que no son empleados, porque nosotros les pedimos la información y me dicen, no son mis empleados, sino que yo pago por ellos. Inmediatamente a esas personas que están pagando por ahí, a esas personas les mandamos una comunicación o un correo electrónico y le decimos, ojo que usted está pagando por una agremiadora ilegal, usted está expuesto a que usted lo estafen en el sistema, y a que además de eso, todo lo que está cotizando al sistema no le carguen ni una sola semana para su pensión, y en cualquier momento le pueden suspender su salud. Entonces también actuamos frente a eso. Bueno, miremos la situación de otro lado, doctor, y es que de pronto una persona paga pensión porque su empresa le paga y a él también le hacen descuento, pero esa persona quiere mejorar, le faltan ya 10 años y quiere aplicar su recomendación, que hay que buscar mejorar el ingreso de los últimos 10 años, y esa persona de manera independiente, por iniciativa propia, quiere hacer aportes adicionales porque quiere pensionarse con un sueldo más alto. ¿Eso es posible hacerlo? Mire, el problema es este. Las personas venían pagando por un salario mínimo, y los últimos 10 años era como si se hubieran ganado el baloto. Pagaban sobre los 25 salarios que le permite la ley y salían pensionados en la gloria. No, eso no es posible. ¿Por qué razón? Si yo tengo ingresos adicionales, además de lo que yo trabajo como dependiente, yo debo aportar sobre esos ingresos adicionales. O sea que ese caso sí es muy frecuente. Claro que es muy frecuente, pero también le estamos poniendo tajo a eso. O sea, ya el gobierno mira eso y a usted le nega la pensión porque nosotros analizamos su capacidad de pago debió haber sido pagada bien desde el principio. Entonces lo que estamos diciendo es, mire, usted es una persona que trabaja en Colmundo Radio y va a ir a clase en la universidad. Sobre los ingresos adicionales que tiene la universidad, usted, además de lo que le paga Colmundo Radio, usted debe hacer aporte adicionales. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta un tope de 25 salarios mínimos. Es decir, hasta como si usted se ganara más o menos 17 millones de pesos, va a ser su aporte. 16% en pensiones, 12.5% en salud. Ya de ahí el sistema no le va a recibir más. Si usted quiere meterle más plata porque se va a pensionar mejor, más de 17 no le va a dejar, o pues más o menos, en promedio son 17, que son 25 salarios mínimos, no le va a dejar cotizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros vemos eso, pues nos damos cuenta de que esa persona tiene ingresos adicionales, y es un indicio para nosotros decirle, oiga, y usted, esos ingresos, vamos y revisamos su declaración de renta del año anterior, o cuando no pagaba sobre esos ingresos, le decimos, oiga, pero es que usted también tenía ingresos sobre eso, ¿por qué no va y corrige sobre lo que no corrigió en esos periodos? ¿Por qué no le hace falta los 10 años? No, usted tiene que corregir atrás, y empezamos a trabajar con eso. Y vemos que tiene también ingresos de arrendamiento de un inmueble, otros ingresos adicionales, entonces empezamos a trabajar con esas personas. Es muy importante entonces saber que los ingresos se hacen es por lo que yo recibo mensual. En forma mensual son mi totalidad de los ingresos sobre lo que yo voy a hacer la cotización, con lo que decíamos ahorita, descontando los gastos relacionados con eso y el valor neto y ahí el 40%. Pues doctor Jorge Mario Campillo Orozco, director de Parafiscales de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad
a la balanza de Colmundo, la radio que te acerca, con los pesos y contrapesos de la información. Qué tan importante es poder tomar atenta nota de todas estas recomendaciones y vericuetos de lo que representa que una persona pueda garantizar que va a tener una vejez tranquila con algo de condiciones económicas. Por estos días vimos un caso de un hombre del eje cafetero de Risaralda durmiendo en un andén en el pleno centro de Bogotá y no tenía absolutamente nada porque se descuidó de lo que decíamos al principio. Realmente todo el mundo cree que va a tener 20 años toda la vida y resulta que llegó los 60, 62 años y no tuvo pensionarse. Así que con este hábito, porque debe ser una disciplina en cada ciudadano. Doctor Jorge Mario, muy amable, gracias por estar en Colmundo. Ustedes por la invitación. Yo creo que Colmundo hace un gran esfuerzo para llevar este mensaje a todos los colombianos. Nosotros queremos acompañarlos, tenemos muchos canales de atención al ciudadano, varias oficinas en el resto del país, y siempre que necesiten orientación, aquí con Colmundo estaremos. Yo soy Jotidia Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente.